Muy buenas tardes a toda la comunidad de Pandilla Santa Marta y también a todos los que nos ven en la página de YouTube MPBC Una Mirada al Pasado. En estas entrevistas que hemos hecho a grandes expandilleros que han sido parte fundamental en toda esta historia de más de 31 años de existencia de este movimiento, hoy vamos a escuchar la autobiografía de una persona muy importante que en los 2010, en esta década, ella va a ser un punto muy importante de inflexión dentro de este movimiento. A sus escasos 14 o 15 años, que fue cuando ella entró al movimiento, fue una pieza muy importante. Así que hoy tenemos la dicha de entrevistar a Sonia. Hola, Sonia. Hola, hola. Pues espero que les guste parte de esta entrevista, que pueda lograr compartirles sobre todo pues parte muy importante que viví en mi adolescencia y dejar alguna huella para todos aquellos que ven esto, para que quienes son más chicos se animen a vivir este movimiento y quienes no, pues recuerden esos tiempos que vivimos en los ayeres. Así es. Sonia, pues estoy muy contento, la verdad, de poder entrevistarte y sobre todo que las nuevas generaciones y que también algunos expandilleros que fueron de la época pues vuelvan a revivir momentos que solamente los que hemos sido servidores sabemos la importancia de eso que se vive en el retiro. No solamente en el retiro, hay más actividades, pero el retiro es algo fundamental. Y quiero que nos compartas, Sonia, ¿cómo es que tú entras al movimiento de pandillas y en qué año? Sí, yo viví la pandilla de enero del 2012, pero entré pues todo gracias a ti, porque principalmente inicié en el coro, ¿te acuerdas? Sí, en sí, el coro de niños, que yo pienso que tenía como 10 años cuando entré al coro. Ay, no manches. Y de ahí todos los domingos, y de ahí yo veía el grupo de pandillas que era en ese entonces Bor y toda esta parte, y yo pues observaba que tú eras parte de y esperaba la edad pues para poder ingresar. Ya cuando cumplí los 14, creo que fue cuando tenía 14 años, tú me invitaste y pues dije, pues va, pues ya iba más empapada. Sí, fíjate, Sonia, que no recordaba que habías entrado primero al coro. Sí. Hasta tuvimos algunas presentaciones de Navidad, ¿te Los acuerdas? villancicos, sí. Estuvo bien chido. Por ahí hay unos videos. Sonia, entonces entras, vives el retiro en enero del 2012. ¿Cómo fue para ti la experiencia de vivir un encuentro con Cristo y sobre todo en pandillas? La verdad es que a mí siempre mis papás me habían inculcado la parte de estar yendo a misa los domingos, de asistir, no estaba como tan fuera pero nunca me había animado a vivir, me daba vergüenza la verdad de convivir con gente, porque en ese entonces me acuerdo que los del grupo eran mayores. Sí. Entonces yo decía, no, pues no voy a encajar o esto, pero luego dije, bueno, lo vivo. Al momento de que yo viví toda esta parte, la verdad me enamoré del grupo. Es esa sensación de saber que estás ayudando, de que eres importante, que gracias a ti se están logrando ciertas cosas. Yo a los auxiliares los veía como héroes, la verdad. Hasta yo un día dije, me acuerdo que estaba Perla, estaba Norma, y yo dije, quiero un día tener ese lugar. Un día quiero estar así sirviendo y entregando todo, porque la verdad siento que si vivirlo era muy chido, la sensación de servirlo es otro nivel. Fíjate, Sonia, acabas de decir algo muy importante que a veces, porque tú duraste mucho tiempo en pandillas y entonces como pasa en todos los lugares, ¿no? Se hace rutinario y a veces se nos olvida el impacto tan grande que uno deja en las demás personas que nos van conociendo, que van ingresando al movimiento. Vives el retiro en enero, el grupo, a ti te tocó vivir lo que nosotros hemos llamado una época dorada, que fue algo pero sumamente revolucionario en ese 2012 en adelante. ¿Recuerdas todo lo que se vivía, toda la hermandad y todo lo que hacíamos en esos años? Sí, la verdad era otro nivel. Empezando porque sí tienes razón, en esas dos pandillas del 2012 prácticamente todos nos quedábamos, todos los que la vivíamos nos quedábamos en el grupo. Éramos muchísimos. Yo recuerdo
pues la amistad que se forjaba dentro de, o sea, fuera, porque si te los encontrabas por las calles, te eras reconocido porque estabas en el grupo de pandillas, hacer amistades nuevas, y la forma en que nos uníamos para lograr ciertas cosas. O sea, la mayoría de los que vivimos en ese 2012 estábamos chicos, o sea, yo creo 14, 13, 15, y era que todos trabajábamos juntos para lograr los retiros. O sea, lo que queríamos era lograrlo para poder ser parte de lo importante del grupo, que es servir. Sí, fíjate, Sonia, que de esas dos pandillas, lo que fue de enero y la pandilla de junio del 2012, salieron servidores muy importantes, las gemelas, por ejemplo, LP, tú, bueno, Manilla estaba antes, Hugo, Franco, bueno, es que son muchísimos. Las hermanas Carvajal. Está Diana y Carla, Berito, que en paz descanse, pues hay Astrid también, que ya lamentablemente falleció, y fue una cantera muy importante. Cuando tú sirves tu primer retiro, Sonia, en junio, ¿verdad?, del 2012, ¿qué experiencias te llevaste y qué te tocó dar? En mi primer pandilla nada más estuve en la parte del grupo, del equipo, pero la verdad a mí me gustaba mucho estar en equipo, porque a mí la verdad se me da todo eso de convivir, de conocer gente, del desmadre, ahora sí como se dice, y la verdad a mí me gustaba mucho el estar en equipo. Me gustaba desde la planeación del nombre, de hacer todo la parte de los listones, el preparar a tu equipo, desde el estar ahí adentro y conocer a las personas, las historias de cada uno de los muchachos. O sea, eso yo lo disfrutaba bastante, y esa fue mi primer servicio que di a pandillas como equipo. En equipo. Fíjate, Sonia, que recordarás en aquellos tiempos, la mayoría de nosotros, bueno, es que lo que platicaba también con Hugo y bueno, que ya lo entrevistamos, ve la entrevista, ahí está en el canal, era que los que estábamos en equipo, de verdad nos empeñábamos tanto a que estuviera todo, pero muy chido, que eso mismo generó que los nuevos y otros integrantes anhelaban estar en equipo. Entonces, pero era gracias a que hacíamos eso. Es que te acuerdas que gran parte de lo que tú dabas, o como recuerditos que dabas a los mismos de tu equipo, todo eso a lo mejor salía parte de nuestro bolsillo, sí, pero tú te esmerabas, o sea que a lo mejor en esa edad muchos no trabajábamos, sí, pero te esmerabas para decir que ellos que se van de mi equipo se lleven un recuerdo y que digan, mi auxiliar de equipo, o sea, me dio esto, me atendió, fue amable, o sea, me ayudó en esto, esto y esto. Entonces yo creo que eso era lo importante. Sí, era algo muy bonito, pero años después se cambiaron los papeles. Ahora todos quieren estar en liturgia, y ambas partes son muy chidas. O sea, los que ya han servido saben a lo que nos referimos. Sonia, entonces, sirves tu primer retiro en junio, el grupo pues viene muy fuerte, hay muchos integrantes. Recuerdas que también había una hermandad muy bonita, y sí, claro que también había problemas, había dificultades, pero creo que eso pasaba a segundo plano, ¿no? ¿O tú cómo lo viviste? O sea, siempre había, porque la verdad éramos bastantes y no deja de haber diferentes opiniones. Y más a esa edad, la verdad, a esa edad no sabe uno ni qué. La verdad, o sea, crees que estás defendiendo lo correcto, pero en realidad tú no sabemos qué era lo correcto. Pero lo que sí me consta es que a pesar de los chismes, de los rumores que hubiera en el momento, siempre que se necesitaba nos uníamos para salir adelante, o sea, para sacar lo que tuviéramos que sacar. De hecho, yo me acuerdo que muchos no, pues como te decía, no trabajábamos, pero íbamos que al Parque Metropolitano, que íbamos que a Selva Mágica, sí, y todos no sé de dónde rascábamos para sacar dinero, pero lo lográbamos, y era muy bueno pasar esos momentos con ellos, pues, o sea, convivir todos, porque pues todos nos adaptábamos a lo que nos ajustaba en ese entonces. Sí, cierto. Indudablemente, fíjate que bueno, yo estaba más grande, ya no era tanto un adolescente, porque yo en ese entonces estaba estudiando la universidad, pero también económicamente, pues estaba, o sea, tú sabes que uno de estudiante le sufre mucho, y era muy padre porque sí es cierto. También lo que nos fortaleció mucho en esa época es que convivíamos mucho. Había muchas compañeras que estaban cumpliendo sus 15 años, y también eso... Nos íbamos a las fiestas. No sé si te acuerdas, Sonia, que hubo fiestas que se llegaban a cruzar. Me acuerdo que ibas a una un rato y luego te ibas a la otra.
Sí, no, o decidías. me acordé el otro día que iba saliendo de misa un domingo porque estaba en el coro todavía contigo y yo iba así de pantalón y chanclas y sabe quién me dice, oye, que son los 15 de Diana Carvajal aquí en la 22, Sí. vámonos. Así nos íbamos, o sea, el chiste era pasar el rato y todos te invitaban a su fiesta y no había problema alguno de por qué estás aquí ni nada, o sea. Sí recuerdo. Sonia, entonces, bueno, sigues transitando en pandillas, en las diferentes actividades, Sejubes, Pascuas. Cuando se llega a la pandilla de enero del 2013, bueno, más bien cuando se van a dar los cargos, pasó algo contigo, ¿verdad, Sonia? Sí, a mí me tocaba ser campanita, o sea, ya era el compromiso más fuerte. Y me preparé durante el tiempo, pero ya acercándose la pandilla me enfermé. La verdad es que no me acuerdo de qué. ¿No era de los riñones? Algo así, Sí, ¿cierto? ¿verdad? Ajá. Entonces se me complicó todo y no pude ser parte de la pandilla. Wow. Fíjate que no recordaba que no habías estado en ese retiro porque creo que de esa etapa del movimiento, no creo. Fue una pandilla tanto de hombres y mujeres que nos marcó porque fue algo muy tenso. Pero sí estuviste el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo ya asistí, estuve en las pocas actividades del domingo y en la salida. Sí. El no haber podido estar, Sonia, en ese retiro, porque iba a ser tu segundo retiro como servidora, ¿qué experimentaste? Sí, a mí me pesó muchísimo porque creo que me había preparado bastante, porque era de los cargos que todo el mundo quería tener, o sea, tanto el de ser mami como el de campanita, eran cargos importantes y que se llevaba un compromiso sobre todo. Y la verdad siento que, pues yo me acuerdo que me dio mucho para abajo porque yo dije, tanto que me preparé, tanto que hice para esto, pero bueno, yo pienso que a final de cuentas quizá no me tocaba. Y por algo Dios pues decidió que no estuviera ahí. Sí, fíjate, Sonia, que cuando pasaba ese tipo de situaciones, por ejemplo, también, no sé si te acuerdas que Diana, LP, es como la conocemos cuando la conocíamos en el grupo, ella tampoco sirvió. No sé si te acuerdas que ella, bueno, no se retiró, uno antes, que ella se tuvo que ir porque sus papás pues no... Bueno, lo que pasa es que iban a salir de vacaciones y sus papás no le dieron el permiso y ella, a pesar de que fue también una excelente servidora, no sirvió ningún retiro. ¿Sí estuvo? No, estuvo por detrás en el retiro de hombres porque antes se hacían separados y ella estaba por atrás pues, pero nunca sirvió. No, y sí era parte fundamental. Era fundamental, de las buenas. Ella fue muy buena servidora, al igual que otros que estuvieron. Entonces, Sonia, bueno, después de ese trago, pues no sé si llamarlo amargo, pero que para ti, pues, te marcó el no haber estado, se llega el retiro de junio o agosto, no recuerdo muy bien, del 2013. Todo ese proceso para llegar a ese retiro, ¿cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas? Que también llegó un padre nuevo con el cual pues no tuvimos una muy buena relación. ¿Y cómo fue todo ese proceso, Sonia? A veces a mí me daba como tristeza el escuchar las ideas que traía este padre, porque sentía que estábamos perdiendo la esencia. O sea, que lo que realmente era Pandilla Santa Marta estaba perdiendo su esencia. O sea, estábamos tratando de adaptarnos a algo que no éramos nosotros. Sí. O sea, y era triste porque pues lo que estábamos acostumbrados a hacer no lo podíamos hacer. Y aunque nos adaptábamos de cierto modo, no dábamos el gusto. Y entonces era como que ya se generaba un miedo de decir, ahora qué no le va a parecer y nos va a quitar, o sea, porque el miedo era que no nos dejara realizar la pandilla. Que eso era pues mucho tiempo lo que nos dio miedo, el que nos decía que no y que si no mejorábamos. Entonces yo ahí sentí que perdimos gran parte de la esencia que éramos nosotros. Sí, fíjate que para todos los que estuvimos, o para una gran mayoría de los integrantes de ese entonces, sí fue muy difícil, fue muy complicada, una etapa muy dura porque el grupo de ir pues hacia arriba poco a poco se fue desmoronando
muchos integrantes se salieron, a veces eran muchas discusiones en las juntas con el padre, y más que nada por lo mismo que tú mencionas, ahora qué nos va a restringir o qué no le va a parecer. O sea, fue una etapa muy dura, pero creo que Sonia también eso nos forjó, ¿no? Porque nos uníamos. Yo pienso que nos ayudó, o sea, ya viéndolo desde ahorita, desde este punto, pienso que nos ayudó a madurar. O sea, porque a lo mejor no hacíamos las cosas mal, pero también no llevábamos ciertas reglas quizá. O sea, era como más liberal, y entonces como que en cierto modo nos ayudó a madurar en ciertos aspectos y decir, ok, en esto sí estábamos mal. Y ya al último me acuerdo que pues ya estaba mejor la colaboración, o sea que ya nos entendía un poco, ya pudimos entenderlo a él sobre todo, y ahí llevábamos las cosas mejor, pero sí, ahorita viéndolo, sí nos ayudó como a madurar en ciertas cosas, o sea, sí, decisiones que a lo mejor tomábamos más a la ligera. Indudablemente, porque fíjate, ya en el último, creo que fue el último año que él estuvo, sí, pues sí hubo un cambio radical en el trato pues con nosotros. Como la última etapa que él estuvo, sí hubo una mejor forma de trabajar, ¿no? y llevar pues el grupo a flote. También aprendimos mucho de él, también nos ayudó, al menos en lo personal, a ser disciplinados y llevar pues un buen trato, ¿no? con los demás y el asesor y así. Sonia, en el retiro de junio o de agosto, no recuerdo muy bien, del 2013, ¿qué fue lo que te tocó? Siempre fui equipo, pero me tocó la dinámica donde van los papás. Ah, Dios es Padre. Dios es Padre. O sea, fuiste mami. ¿Tenía que ser mami? Sí. No. Porque yo fui mami en mi último retiro. ¿2014? Fue en el 2016. No, entonces, ¿qué te tocó? Valora tu vida. Ah, sí. Entonces, bueno, no recuerdo si fue en agosto o en junio que hicimos el retiro, te toca valorar tu vida. ¿Cómo lo experimentaste, Sonia? No, es que esos son otro nivel, la verdad. Creo que en esas dinámicas, yo siempre digo que la que me tocaba era porque Dios me quería dar un mensaje. Entonces, cuando yo la daba, lo vivía. O sea, entendía muchas cosas que a lo mejor en ese momento me estaban costando trabajo vivir y que no entendía hasta que yo me preparaba para darles a entender a las chicas lo mismo que yo estaba entendiendo en ese momento. Entonces tenías unos 16 años. Habré tenido 16 más o menos. Fíjate que, bueno, todo lo que se ve en capilla, los momentos que sabemos cuáles son difíciles, son muy complicados, y porque a lo mejor los que están ahí viviendo el retiro probablemente sean la única ocasión en sus vidas que alguien les diga, valora tu vida. Entonces, esa responsabilidad, ¿qué conllevaba, Sonia? Y además daba miedo el que no lograras transmitirle eso a las muchachas, empezando porque la edad era muy difícil, de que muchas veces lo agarran como en broma o no entienden el mensaje y no logras llegarles al corazón o a moverles algo de su vida. Esa creo que es la más grande responsabilidad, o sea, que logres darles o dejarles algo. Entonces yo pienso que cuando uno va llevando la dinámica, a veces tú tienes planeadas 1000 cosas, pero a la hora de estar ahí realmente lo que sale de ti es lo que estás viendo reflejada en cada una de las muchachas, o sea, la realidad que estás viendo en ese momento. Entonces tú analizas, esta parte se ve que es la que traen como más rezagada, y entonces toda esa parte es donde empiezas no importa lo que hayas practicado, a lo mejor lo que practicaste ni siquiera te acuerdas en ese momento y no lo haces. Yo pienso que la base está en analizar y dejarse llevar, o sea, el vivir, el dar parte del testimonio propio, porque sobre todo es eso, y el ver yo lo que hice esa vez, observaba a las chicas, o sea, desde que entramos era como tratar de analizar la situación. Como yo estaba en equipo, yo misma preguntaba así como, ¿y tus papás cómo se la llevan? Y esto y el otro. Entonces, al ir analizando ya sabía qué puntos tocar para poder llegarles un poco
Indudablemente, ese era un labor, es un labor muy importante de los equipos. Sonia, entonces, después del retiro de enero del 2013, ese es el que no serví. Luego, perdón, el de agosto, bueno, junio-agosto, no recuerdo bien cuándo se hizo. En enero, que volvemos a tener la oportunidad de hacer otro retiro, bueno, hicimos 2 más. ¿También te tocó ir a la Cuyucuata? No sé por qué no fui, pero sí estaba en el grupo. ¿Pero no fuiste? No fui. Yo ayudé a nada más como, no te quedaste? No me quedé. No sé por qué, la verdad. No. Mis papás. No sé, pero sí estaba en el grupo. De hecho, a la salida y todo eso ayudé, pero no lo viví ahí. Sí. A ti te tocó también la coordinación de Hugo, obviamente, y de Diana. En esa coordinación, que obviamente lo que yo platicaba con Hugo el día que lo entrevisté, sobre que se le metió muchísima presión y que hubo un momento donde pues él se tuvo que ir. ¿Tú cómo veías todo el seguimiento que se estaba dando, también con las dificultades, los problemas que había en ese momento, porque sí eran bastantes? ¿Tú cómo lo percibías todo eso? La verdad es que sí empezó a haber como mucho conflicto, y yo pienso que empezó a haber como división en el grupo, porque unos defendían una parte, otros otra. A mí la coordinación que había antes de Hugo, me gustaba. Sí. Tuvo que haber los cambios. La verdad es que yo al principio no veía tan bueno por la edad que tenían ellos, porque ellos creo que Hugo es 1 o 2 años más chico que yo. Y yo decía, pues a ver cómo le vamos a hacer. Pero la verdad, yo de Hugo sobre todo, porque es el que creo que tenía la voz y voto ahí, porque a Diana le costaba un poquito más de trabajo tomar decisiones, o a lo mejor se le tentaba un poco más el corazón, pues en cuanto a ciertos temas. Sí. Y muchos ya le tenían tomada la medida, o sea, era de que no, y Hugo era como no, y aunque Hugo sabía que se iba a traer a todo el mundo encima, pero pues él defendió esa parte, y le tocó gran parte, les tocó gran parte de la etapa difícil, y yo creo que la llevaron de la mejor manera, o sea, porque pues el grupo salió adelante. Sí, porque a pesar de las divisiones y diferencias que empezó a haber dentro del movimiento, se lograba llegar a unir en los momentos complicados, difíciles. Algunos, claro, ya no quisieron apoyar de la misma manera, pero otros sí. Es que, ¿sabes qué creo que pasó? Que como ahí intervino el padre nuevo, parte de eso era, no cualquiera puede servir la pandilla, tienen que ser más exigentes en cuanto a eso, porque pasaba que se sospechaba que ya iba a haber reparto, y no, hombre, ya estamos llenos en el templo. Sí. Entonces muchos que no iban en todos los 6 meses se presentaban y querían ser parte, y a lo mejor se les daba algo, pero creo que parte de lo que aprendimos del padre es a decidir bien quién se lo merece. Y entonces esta parte fue la que creo que Hugo y Diana empezaron a ser un poco más exigentes en eso, y por eso muchos empezaron a ir. O sea, ¿no te acuerdas que se empezó a abrir otro grupo y muchos empezaron a irse a ese otro grupo? Porque a lo mejor en el otro grupo apenas iba arrancando y podía servir el que sea, entonces ya no les exigían esta parte que ya estaba empezando a tener peso con nosotros. Sí lo recuerdo. Sonia, entonces sirves también el retiro de enero de 2014. ¿Qué te tocó en ese retiro? ¿Recuerdas? Yo di el vaso. Tocó el vaso, que es el primer momento fuerte del retiro. ¿Cómo lo experimentaste, Sonia? No, era muy difícil porque yo, la verdad, no se me da como el gritar o el enojarme, o esa parte me cuesta mucho trabajo, pero pues lo logré. O sea, creo que no lo di tan fuerte como lo conocemos, pero se entendió, se logró el objetivo. Entonces, a lo mejor fue una manera distinta de hacerlo, pero pues la verdad fue una sensación, o sea, de enseñarles sobre todo porque ellos lo toman como en broma, sí, como si estuviéramos jugando. Y entonces, al ver la cara de todos, de decir, no, o sea, esto va en serio, o sea, es como el primer momento de que agarra la onda, no estás en la calle, no estás en un cotorreo, o sea, estás viviendo algo. Y creo que eso me gusta, o sea, el dar el primer mensaje a las muchachas. Sí, fíjate que, Sonia, antes de que pasemos a lo demás,
Y también recordarás que era muy padre cuando era pandilla de mujeres y los hombres apoyábamos en la parte de atrás, y luego cuando era la pandilla de hombres, las chicas nos apoyaban pues en toda la parte de atrás, pues lavar loza, trastes, traer material. Todo eso, Sonia, ¿tú cómo pues lo vivías, lo experimentaste? La verdad es que como siempre estuve en equipo, yo vivía con la intriga al full, porque yo nunca veía a ningún hombre. O sea, yo sí, de plano, los 3 días no convivía con ninguno. Escuchaba la liturgia y acá y todo, pero yo esperaba el último día para saber o para ver la sorpresa que nos tenían los hombres. Sí. Porque la verdad, cada vez que era el final del retiro, se esmeraban. O sea, cada vez me sorprendían. Cuando dicen que los hombres no tienen ingenio, sí tienen. O no sé quién les ayudaba, pero la verdad estaba muy bien. O sea, ver que le invertían tiempo, dinero, la atención que nos daban. O sea, era como muy bueno el trato. Sabían que veníamos cansadas y nos ayudaban. O sea, hasta me acuerdo que nos ayudaron a echar las maletas ya cuando nos íbamos a nuestras casas. O sea, la verdad, esperábamos nosotros, yo pienso, como auxiliares, esa sorpresa de parte de ustedes, o simplemente cuando nos mandaban las cartas. O sea, decir, ¿a ti quién te mandó? Y todo, o sea, estar compartiendo toda esa parte, era muy, muy bueno. O sea, yo pienso que ahora que es mixta, sí se perdió eso. Sí, sí, Sonia. Y fíjate que las nuevas generaciones creo que no les va a tocar tristemente experimentar esa parte que era el culmen. Para los asistentes, el culmen era ¿cuál? El testimonio, dar su testimonio, así llegué, así me voy, pero para nosotros todavía quedaba esa partecita que era muy, pero muy bonita. Ya no se pudo porque obviamente ahora que hacemos los retiros mixtos, que eso empezó desde el 2016, creo que tú ya no estuviste, ¿verdad? Yo me salí creo que en enero del 2016. ¿Fue tu última pandilla? No, la última fue la del 2015. ¿Tu última pandilla? Ajá. Sí, porque esas las empezamos a hacer en el 2016, en agosto, cuando yo tomé la coordinación del movimiento. Pero antes de ti estaba... No, se quedó Manis y Lupita, que solamente... ¿Cuándo fue? ¿Rosa qué era? Rosa estuvo conmigo como coordinadora. Entonces yo estuve en ese tiempo, o sea, yo la de enero. Rosa y tú, ajá, esa fue mi última pandilla. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ya después se empezaron a hacer retiros mixtos, por obvias razones, porque era muy caro solventar pues dos fines de semana imposible, y se perdió y... Además, creo que estas nuevas generaciones no tienen el mismo compromiso. No, son generaciones obviamente diferentes, tienen otra perspectiva de las cosas. Estamos intentando rescatar algunas cuestiones que creo que son fundamentales, pero sí es muy... A lo mejor sería modificar un poco la parte de, o sea, adaptarnos a estas nuevas generaciones para lograr despertarles ese interés, sí. Y que a lo mejor vuelva a subir igual, o sea, que se logre a lo mejor otra vez hacer. Se está intentando, ojalá que se pueda. Bueno, pero eso ya va a depender de los nuevos que estén al frente, que esto funcione. Sonia, te tocó también ser mami, un cargo muy anhelado por muchísimos servidores, y pocos son los que tienen ese privilegio de ser papis. Y tú que tuviste esa oportunidad, Sonia, ¿qué fue lo que más te marcó de ser mami? Eso es mucha responsabilidad, es demasiada responsabilidad, porque realmente es estar al frente todo el tiempo del retiro, el que los tiempos, el que todo avance, el que si sale algo mal, saber cómo solucionarlo ahí, o sea, porque a lo mejor detrás de cámaras hay muchas cosas, pero tú estás al frente y la cara la estás dando tú. Pero a mí la verdad me gustó mucho el convivir con todas, o sea, ahí sí de plano no era nomás mi equipo, o sea, era todas las que habían entrado al retiro, escucharlas y estar con ellas, pues también a los auxiliares, estarlos apoyando o a estar en el momento en el que ellos te ocupaban, porque a veces en ciertas dinámicas hay chavas que pueden no verlo bien, no tomarlo bien, el saber cómo llevar la situación tanto de auxiliares como de los que están viviendo el retiro.
pero la verdad esa creo que ha sido uno de los cargos más importantes. O sea, la sensación de saber que sacaste adelante esa parte. Sí, porque la verdad, yo creo que un 50%, Sonia, o tal vez más, del éxito de un retiro es el papi y la mami. Aunque ahí te voy a decir algo, o sea, yo pienso que ahí hubo falla de mi parte, lo reconozco, porque yo saliendo del retiro fue cuando dije... Te fuiste. Sí, fíjate, sí. Y ahí eso yo la verdad hasta ahorita me lo reprocho a mí misma, porque yo sé que las chicas que salieron del retiro me necesitaban ver ahí para continuar. Sí, fíjate tú, Sonia, que es lo que yo les he dicho a los que han sido papis en estas nuevas generaciones, que no se vayan, o sea, no se vayan hasta que se elijan a los nuevos papis, porque los muchachos no van a buscar al coordinador, no van a buscar a la coordinadora, no van a buscar a los de liturgia. Los chicos, cuando empiezan a perseverar, buscan a los papis, al campanita o la campanita y a los de equipo. Sí. Pero principalmente a los papis, y sí influye de una forma pero muy negativa cuando salen del retiro y, oye, ¿y mi papi? ¿O la mami? No, es que luego va a venir, y sí desmotiva y sí influye. Yo lo reconozco, tengo que reconocerlo porque yo sé que sí pasó de esa forma, que la verdad es que pues son ideas que uno tiene de repente. Suele pasar. Digo, no me fue mal, al contrario, o sea, me acuerdo todavía porque vinieron varias chicas todavía de la Cuyucuata, sí. O sea, para acá, y ellas fueron parte de, y todavía me las encuentro y me saludan, pero sí creo yo que debí de haberme esperado. Sonia, ahora que ya obviamente estás más grande, ya pasó mucho tiempo, cuando tomas la decisión de irte, porque nos dijiste a varios que pues ya tu tiempo ya estaba llegando, que yo creo que te adelantaste, ¿verdad? Pero solamente tú sabes lo que sentías en ese momento. ¿Qué te orilló a tomar esa decisión? Lo voy a decir en la cámara. La verdad es que empecé a tener novio. Ese fue el motivo, porque a lo mejor él no era tan apegado a estas actividades. Entonces yo lo que hice fue invitarlo a ese mismo retiro, o sea, el que yo fui mami, él lo vivió, pero no le gustó o no sé qué onda, y ya tenía yo conflictos, o sea, porque pues iba arrancando mi relación, pero era como de que pues voy a ir al templo, y voy al templo, y voy al templo, y él no me entendía esa parte. Ahorita de grande me reprocho el no haber luchado por mi gusto, porque a mí me gustaba mucho estar ahí. O sea, a mí me encantaba pasar el tiempo ahí, el convivir, el ayudar. O sea, yo me acuerdo cuando íbamos a ayudar a la gente grande, o sea, todas esas actividades me gustaban mucho, pero pues no llegué a esa edad y a lo mejor el amor pudo más, pero ahorita si me lo preguntas, sí debí de haber defendido más mi postura de decir, a ti no te gusta, pero a mí sí, y yo quiero seguir ahí. Fíjate, Sonia, que sí duele cuando se van integrantes pues que están dando mucho al movimiento, porque cuando te fuiste sí fue como de, no manches, que no se vaya Sonia. Tal vez a otros les da igual, hay de todo un poco, pero sí afecta cuando se van integrantes que son buenos en lo que hacen, que se entregan, que participan. También, por ejemplo, cuando se fueron las gemelas, porque las gemelas se fueron antes que tú, también fue como de, no manches, o sea, y otros integrantes pues que pensábamos que iban a durar mucho tiempo y su estadía fue muy corta. Pero Sonia, después de que ya te vas, nunca volviste, ¿verdad? No, nunca. Porque sigo con el mismo novio. Sonia, pero en el 2024, más bien 2024, ¿sí? 24, ¿te llega una invitación? La verdad es que ya tenía la espinita de que la verdad es que ya pensaba en buscarte, o sea, es que yo sé que yo no me fui en los mejores términos del grupo. O sea, no porque me fuera mal con la gente, no, o sea, simplemente no me fui como me haya gustado irme. Entonces no era el momento en el que yo me debí de haber retirado de él.
al tiempo, o sea, yo pienso que el grupo me ayudó mucho a formar ciertos cimientos en mi vida y al saber tomar decisiones. A lo mejor parte de lo que soy ahora lo forjé desde esa etapa, o el tomar decisiones correctas y no irme por el camino a lo mejor que muchos podemos irnos. O sea, lo viví cuando yo tenía, hace como 2 años más o menos, yo pasé una etapa muy difícil, o sea, empecé a caer como en un tipo de depresión, toda esta parte, y probé muchas cosas, o sea, psicólogo, esto, el otro, pero te voy a decir algo, a mí lo único que me ayudó a salir adelante fue volverme a acercar a Dios. A mí eso es lo único que me volvió a levantar de donde estaba, porque podría tener todo, la verdad, no me faltaba nada, o sea, tenía salud, tenía trabajo, tengo mi familia, pero había algo dentro de mí que no estaba completa, o sea, yo no entendía qué era. Yo empecé a asistir como a la parte de las misas de sanación, esta parte, y ahí entendí que lo que pasaba es que yo me había alejado totalmente de Dios. Y a mí yo empecé a vivir todo esto, volví y dije, yo ya no me voy a soltar de aquí, la verdad. O sea, yo aquí me siento bien, es la parte que me falta en la vida para ser feliz. Y de ahí fue cuando me llega ahora sí tu invitación a pues apoyarlos de este modo y dije, no, pues de aquí soy. Sí, Sonia estuvo en el retiro de este año, de enero de 2025. Volver al grupo, Sonia, aunque obviamente estuviste los 3 días, no, o nomás 2. 2, ¿verdad? Pero el volver a estar en los momentos, Sonia, en el momento de Cristo, que te di un espacio para que, sí, hablaras. No, ahora sí no, porque si no le va a funcionar igual. Bueno, pero volver a estar ahí en ese momento tan grande, tan importante, tan mágico que es estar en la capilla con Cristo. ¿Qué te hizo recordar eso? La verdad es que sentí como que lo había vuelto a vivir, o sea, como se me volvió a mover todo, volví a sentir la misma sensación de la primera vez que estuve ahí y dije, la verdad, quiero ser parte de nuevo de esto, o sea, quiero volver a vivir esto, quiero volver a estar aquí porque me gusta, o sea, lo disfruto y me gusta ser parte del grupo. A lo mejor no puedo estar al 100 porque ya nuestras vidas cambiaron en muchas formas, el trabajo, la vida de adulto, pero sí quiero seguir ayudándolos y quiero seguir apoyándolos en todo lo que pueda, porque el volver a estar ahí, el vivir ciertas cosas que tenía años que no vivía y sentirlo como la primera vez, o sea, eso la verdad no lo cambio. Indudablemente. Sonia, también vas a estar, bueno, Dios primero, en enero del 2026 tenemos nuestro próximo retiro, vas a estar también apoyándonos. Esta vez te vas a quedar los 3 días, es una promesa que hicimos y la verdad que me siento también yo muy contento. También cuando les dije a los que te conocen, me refiero a los nuevos, bueno, los integrantes que tienen más tiempo, que te conocieron en enero, pues se pusieron muy felices de saber que vas a estar. Y de verdad, pues, agradecerte, Sonia, por haber sido parte de la historia, que sigue siendo parte de la historia de Pandillas, que estuviste en una etapa única, que los que lo vivimos solamente comprendemos por qué le llamamos que es una etapa única en aquellos 2012 en adelante. Y también, Sonia, gracias por tu apoyo incondicional, eres una excelente persona, independientemente de las cosas que a lo mejor no se han hecho bien, esto es lo de menos, pero tú eres un excelente ser humano, una gran persona. Y de verdad que esta charla ha sido muy amena. Espero que los que nos están viendo también se estén llevando pues una experiencia muy muy padre, y pues no queda más que decirte gracias por todo lo que has dado a Pandillas. No, muchas gracias a ti por volver a moverme esta sensación, y al volver a recordar, porque la verdad el recordar es como volver a vivirlo. Indudablemente. Pues esta fue la entrevista a una excelente licenciada en Contaduría Pública, que es Sonia, una excelente persona, y espero que esta entrevista haya dejado algo en los televidentes, en los seguidores de las redes sociales o donde quiera que nos vean. Muchísimas gracias
Y esperen las próximas entrevistas porque hay grandes sorpresas. Vamos a conocer también la vida de unos integrantes que fueron los primeros servidores de pandillas, ya lo veremos más adelante. Así que muchas gracias y hasta la próxima.